y está aprovechando el tiempo en la casa del Señor. Dios bendiga al pueblo del Señor. Vamos entonces a adentrar rápidamente al consejo de la palabra de Dios y vamos a leer el Evangelio de Juan. Vamos rápido a la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 6, el versículo 66. Cuando lo tengan, se identifican con un amén. El tema que vamos a compartir se llama Que nada te aparte del Señor. ¿Cómo se llama el tema, hermano Félix? Que nada te aparte del Señor. Hermano Yader, que nada te aparte del Señor. Hermano Miguel, hermanas cristianas que están aquí, Dios les bendiga. Que nada te aparte del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 66. Vamos ahí, cuando lo tengan se identifican con un amén. Y dice la palabra, honrando al nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice a la letra, escuchen: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Una vez más, leamos el pasaje. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de su presencia, orando, clamando, presentando este mensaje el día de hoy en la iglesia, la congregación Iglesia Jesús Te Ama. Señor, te pedimos que nos abra el entendimiento, que nos abra tu espíritu, que nos abra las escrituras, que nos habla nuestra vida a través de la palabra. Señor, fortalécenos, bendícenos, inquiétanos, ayúdanos a seguir adelante en tu nombre. Vamos a compartir tu poderosa palabra en esta noche, en este lugar, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús reprendemos lo que no es tuyo, reprendemos todo desánimo, toda frieza, toda somnolencia, todo cansancio, todo lo que no es tuyo. Ahora se va fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. En tu nombre vamos a compartir tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Para Cristo es la gloria, para Dios la alabanza. Decíamos, hermanos, que vamos a compartir la palabra bajo el tema que nada te aparte del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Quiero decirles también, antes de entrar al mensaje, que quiero iniciar una serie de mensajes, amén, hermano, con referente a este tema, porque yo considero que es un tema demasiado importante y crucial en los últimos tiempos que estamos viviendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que voy a ocupar, no solamente hoy domingo, vamos a ocupar el día martes, que nos toca también llevar la prédica aquí en la iglesia, y cuantas veces Dios nos dirija en este mensaje, a ver cuántos puntos vamos a tocar sobre qué es lo que aparta al ser humano o al cristiano de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Sabemos por la palabra del Señor, a su nombre gloria, que estamos en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, aleluya, tenemos que entender que en estos últimos tiempos es donde se está viendo, aleluya, una deserción, o sea, un apartamiento de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Masivamente. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Jesucristo escribió en capítulo 24, Jesucristo habló, capítulo 24 de Mateo, versículo, vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 10. ¿Qué es lo que dijo Jesús con referente a este tema? Mateo 24, versículo 10 dice el texto: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué le va a pasar? Se enfriará.
Espero, mi hermano, que usted no pertenezca en esta noche al grupo de los que se enfrían, de los que se están enfriando en los tiempos de hoy. Que usted no pertenezca a ese grupito. ¿Cuántos alaban a Dios? Que usted pertenezca al grupo que está encendido en la llama del fuego del poder de Dios, que está humillado, que está buscando, aleluya, en todo momento la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Cuántos alaban a Dios? Habla de apostasía. También Pablo escribió en capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 10, hablando sobre los peligros del amor al dinero. Porque el dinero no es malo, pero el amor al dinero es malo. Dice el texto que codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Cuántos alaban a Dios? La palabra extraviar tiene que ver con apartarse, desviarse, hermano, irse lejos, dejar el lugar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? A su nombre damos la gloria. Y el apóstol Pedro, cuando escribe, el apóstol Pedro en su carta, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 20, dice: si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, enredándose otra vez, son vencidos. Habla de que son vencidos, habla de un vencimiento, que ellos fueron vencidos en la palabra del Señor. Esto quiere decir que hay que pelear la batalla de la fe. ¿Cuántos alaban a Dios? Que no hay que dejarse vencer, porque en estos tiempos finales, hermano, habrá un apartamiento de la fe masivamente, cantidades de gente, muchos discípulos del Señor. El versículo que hemos leído dice: desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? A su nombre damos gloria. ¿Estamos aquí, hermanos? Juan lo dice, ¿verdad? Vamos a ir a ese evangelio de Juan. Regresemos al evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 66. A su nombre. Dice Juan: y dijo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y dice: y ya no andaban con él. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. ¿Cuántos discípulos, hermano, dice que volvieron atrás, ya no andaban con él? ¿Cuántos discípulos? Muchos, muchos. Quiere decir que el contexto nos muestra realmente que a Jesús lo seguía no solamente los 12 apóstoles. A Jesús no lo seguía nada más ni los 12 apóstoles, ni los 70 que fueron enviados de dos en dos a predicar el evangelio. A Jesús lo seguía una gran multitud de gente. Pero una gran parte, es decir, la mayoría de esa gran multitud que seguía a Jesús, dice que ya no andaban con él. Desde entonces volvieron atrás, porque el contexto dice que en el verso 60 ellos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces era una gran multitud que seguía a Jesús. Pero déjeme decirle una cosa: cuando usted lee el contexto de estos pasajes, de estos versículos, te das cuenta que la gran multitud que seguía a Jesús, muchos seguían a Jesús, pero no por la vida eterna, por la salvación, por amarlo a Él, por obedecerle a Él. Muchos lo seguían. ¿Sabe por qué le seguían? Le seguían por el hambre. Por el hambre que tenían físicamente hablando, no por el hambre espiritual. Los seguían por el pan. ¿A cuántos alaban a Dios? Por la comida que comían. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Quiero decirle algo, hermano, iglesia del Señor, en esta noche: no se puede seguir a Dios por los milagros, por las sanidades o por lo que Él nos pueda dar. A Dios se le sigue por lo que Él ya ha hecho, no por lo que Él nos va a dar o va a hacer por nosotros. Es por lo que Él ya ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor? Ha venido a la cruz del Calvario a entregar su vida para salvarnos, para perdonarnos. A su nombre sea la gloria. Por amor lo hizo el Salvador. A Jesús se le debe de seguir, no por la cosa que Él nos pueda dar, sino por lo que Él ya nos dio, que es la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados. ¿Cuántos alaban su gloria? ¿Cuántos alaban su nombre? Pero mucha de esta gente seguían a Jesús, pero lo seguían por el pan, por los peces. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso que en el versículo, vamos a buscar ese versículo, creo que es donde aparece eso. Yo creo que ahí mismo, en el texto, Juan 6:26,
el contexto. Mire cómo le dice en Juan 6:26. Aleluya. Dice el pasaje, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué esta gente seguía a Jesús? Por el pan y los peces, por la comida. ¿Cuántos alabos de Dios? O sea que no tenían un seguir sincero delante de la presencia del Señor. Su siguiendo a Cristo, era condicionado por algo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero miren lo que dice el verso 27. Me encanta mucho lo que dice el verso 27. Jesús le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí el Señor está diciendo que hay una comida primeramente física, una comida que el cuerpo necesita, pero está diciendo también que debemos de trabajar más todavía por la comida espiritual, la comida que nos lleva a vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Que debemos de dar más importancia a la vida eterna y a las cosas del Señor y a las cosas espirituales. ¿Cuántos le alaban en esta noche? Es por eso el texto dice, desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él, se apartaron, se alejaron, lo dejaron. Algo más dice Jesús sobre estos discípulos. Dice que muchos de ellos no creían en él. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé cuántos discípulos del Señor hay aquí en esta noche que son discípulos incrédulos como Tomás. Amén, hermano. Usted cuando sigue al Señor Jesucristo, dice la Biblia que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Nosotros no podemos ser incrédulos, no podemos seguir a Jesús, hermano, para ver si la pegamos o no la pegamos. Nosotros seguimos a Jesús porque hemos creído en Él, hemos creído en su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, estamos aquí. Entonces dice que muchos de ellos no creían, eran discípulos incrédulos. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces muchos de sus discípulos ya no caminaban con él. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo? Dice que un discípulo es alguien que recibe enseñanza de un maestro y lo sigue. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermanos amados, usted y yo somos discípulos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque recibimos sus enseñanzas. Él es nuestro maestro. Recibimos su palabra, su enseñanza. ¿Y sabe qué? Le estamos siguiendo. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús en esta noche? ¿Cuántos están siguiendo a Jesús en esta noche? Su nombre es gloria. Síganlo. Él es su maestro. Si usted es un discípulo del Señor, ¿sabe? Usted y yo somos discípulos del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque seguimos sus enseñanzas, porque lo seguimos a Él. Yo a la edad de 17 años, hermano, comencé a seguir al Señor, a su nombre, gloria. Tal vez tengo unos 23 años de seguir al Señor, aleluya. Pero he perseguido al Señor, lo he seguido por mucho tiempo. Así como los apóstoles estuvieron con Él por casi 3 años y medio. Así como los discípulos estuvieron recibiendo las enseñanzas de Él. Yo también, hermano, un día, aleluya, he decidido, porque la palabra del Señor dice que tenemos, hermano, libre albedrío. ¿Cuántos alaban al Señor? He decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo en esta noche? Alaba la gloria de Dios, hermano. Yo no sé, hay quienes lo siguen por un tiempo y luego lo dejan. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene de seguir a Jesús. Tal vez tiene 10 años, 15 años, 20 años. Alabado sea el Señor, no importa. Pero usted y yo tenemos que tomar la decisión firme de seguirlo hasta el final. ¿Cuántos alaban a Dios? A Jesús no se le sigue, hermano, solo por un tiempito. Y cuando escuchamos la palabra fuerte, la palabra dura, como estos dijeron, dura es tu palabra. Señor, ¿quién la podrá llevar? Ellos sintieron dura la palabra porque no la habían entendido. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús le estaba diciendo, ¿sabe cuál fue la palabra dura que ellos escucharon? Dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no va a tener vida eterna.
Y aquellos dijeron, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos comer su carne? ¿Cómo podemos beber su sangre? No entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. Si lo que Jesús le estaba diciendo es que tenemos que comerlo a Él, comer la palabra, comer al Señor, la voluntad de Dios, los mandamientos del Señor antes que la comida. Ellos estaban comiendo comida terrenal, comida que perece, comida, mi hermano, gloria a Dios, que no te lleva a la salvación y a la vida eterna. Y Jesús lo que le estaba diciendo es que teníamos que comer de las cosas que Él nos estaba dando de comer para que nos llevara ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? No era que vamos a comer su carne literalmente, ni su sangre literalmente. Estaba hablando de un asunto meramente espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Entonces, hermanos, voy a enseñarle, aleluya, en este primer punto, a la luz de la palabra, cuáles son las causas y las razones por las cuales muchos creyentes, discípulos del Señor, porque somos discípulos de Cristo, cuáles son las causas por las cuales mucha gente dejan al Señor y se apartan. ¿Usted ve cuántas personas se apartan de los caminos del Señor? Están disertando, apartándose masivamente. Gran cantidad de gente, hermano, dejando los caminos del Señor, dejando la fila del Señor. Hay causas, hay razones. No voy a tocarlas todas porque yo quiero ir parte por parte, punto por punto, porque quiero explicarle bien esto. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted debe de saber cuáles son las causas. Usted tiene que entender a través de la palabra cuáles son las causas que lo llevan al apartamiento, a apartarse de Dios, aleluya, para que usted y yo tengamos cuidado. A su nombre. ¿Cuáles son las causas? Entonces, vamos a tocar solamente la primera parte. Número 1, la primer punto. ¿Cuáles son las razones? Es porque se descuidan en las cosas espirituales. ¿Cuánta gente se apartan de Dios? Se alejan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se han descuidado de las cosas espirituales. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Estamos aquí? ¿Cuál es la primera causa? Se están descuidando en las cosas espirituales. O sea, en las prácticas espirituales del cristiano, en los ejercicios del cristiano. Mucha gente se aparta de Dios. ¿Cuál ha sido la causa? Ellos se han apartado porque se han descuidado de las cosas espirituales. Lo primero que usted y yo tenemos que entender en esta noche es que nosotros somos seres espirituales. Fuimos creados a la imagen de Dios y nos hizo, hermano, en la tricotomía del hombre, tripartito: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero decirle que el espíritu, el Señor nos dio de un espíritu. Somos espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Somos una alma. Amén, hermano. ¿Qué es el alma? La verdadera personalidad del hombre, lo que siente, el centro de las emociones, el libre albedrío, lo que toma decisión. Amén, hermano. Y un cuerpo, el Señor nos dio un cuerpo también, pero el cuerpo es terrenal. Yo quiero que usted entienda esto, porque el descuido espiritual tiene que ver con la cantidad de gente que se deja llevar más por los deseos de la carne que por los deseos del espíritu. Hay un descuido espiritual. Porque nosotros somos seres espirituales, hermano. No solamente somos seres carnales, somos también seres espirituales. Y el espíritu, dice la Biblia, cuando el Señor habló a la samaritana en Juan capítulo 4, verso 24 en adelante, le dijo que verdaderos adoradores busque el Padre, que le adoren ¿cómo? En la carne. No, en espíritu y en verdad. Hay un reclamo de Dios, cómo debemos de adorarle, cómo debemos de buscarle, y la cantidad de gente que no entiende eso dentro de la iglesia, están viviendo una vida carnal, solamente en la carne, la chuleta misma. A su nombre sea la gloria. Y el espíritu lo tienen flaco, la carne la tienen gorda, la tienen grandota, la carne le dan de comer de todo, pero el espíritu no le están dando de comer. Los ejercicios espirituales, la oración, el ayuno, la lectura bíblica, la congregación y otros muchos tantos más ejercicios espirituales son los que muchos evangélicos hoy están dejando, y es por eso que le ha venido a ellos, hermano, el descuido espiritual, y por concerniente al final están dejando al Señor, están dejando de caminar con el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor?
Estamos aquí, iglesia. Usted debe de entender que si usted no le da de comer al Espíritu, usted se va a morir. Si yo no le doy de comer al Espíritu, me voy a morir. Así como este cuerpo, esta carne, esto terrenal, a su nombre sea la gloria, tiene que comer para poder vivir, tiene que beber agua para poder vivir, tiene que respirar aire para poder vivir. Así hay un ser espiritual que es el Espíritu dentro de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Que tiene también que alimentarse, a su nombre, gloria, para poder sobrevivir. Porque el que no se alimenta espiritualmente hablando, se muere. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, a su pueblo, victoria. ¿Y al diablo qué? Gálatas capítulo 5, verso 16. Vamos a leer ese pasaje, Gálatas 5, 16. Aleluya. Bendito sea la gloria del Señor. Sí. Son pasajes conocidos por nosotros, pero dice el texto: digo pues, andad en el Espíritu. La vida cristiana es una andancia. Es un andar, con el Señor es un andar. Y el que no anda en el Señor, hermano, se cae. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice el texto: digo pues, andad en el Espíritu. Luego dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. No le dé rienda suelta a la carne. Verso 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisieras. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es del Espíritu es, y lo que es de la carne es. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Cuánta gente, hermanos, están dejando al Señor por descuidos espirituales? El Señor nos quiere hablar en esta noche, hermano, a su nombre, gloria, que no podemos, no debemos, no tenemos que descuidarnos del Espíritu de Dios, del Espíritu. Amén. A su nombre. Somos seres espirituales, tenemos que entender eso. Tenemos que entender que hay que darle de comer al Espíritu más que a la carne, a su nombre, gloria. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿sabes qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús? Dice: si tú eres hijo de Dios, haz que se convierta esta piedra en pan. Porque Jesús tuvo hambre después de ayunar 40 días, 40 noches. Ahí lo lee usted en Lucas capítulo 4 o Mateo capítulo 4. Después de venir en ayuno, Jesús tuvo hambre. Y el Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y come. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Salvador Jesucristo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dice: os digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A su nombre sea la gloria. Hermano, no solo de pan, hermano. Ahí lo que Jesús estaba diciendo, lo que estaba diciendo Jesús ahí al enemigo, lo que te estaba enseñando a nosotros. Amén, hermano, que así como necesitamos el agua para poder sobrevivir, así como necesitamos el alimento para poder sobrevivir en esta carne, así como necesitamos la respiración, ¿cuántos alaban a Dios? También el Espíritu necesita mayormente la palabra del Señor. Amén, hermano. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De la boca de Dios. Es necesario las cosas espirituales. Amén, hermano. ¿Están entendiendo esto, hermano? Si usted no se entrega a Dios completamente, usted no va a poder tener victoria. Amén, hermano. Y le voy a dar dos ejemplos bíblicos. Vamos a ir a dos ejemplos bíblicos. Yo quiero ir por partes, solo voy a tocar este punto nada más porque quiero ocupar varias prédicas porque queremos explicarlo bien. Amén. Dos ejemplos espirituales de personas que cayeron. Y el primero se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11.
Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Gloria a Dios. Dice el texto: aconteció al año siguiente, en el tiempo, note esta frase, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El primer ejemplo que yo quiero compartirle a usted es la caída del salmista David. ¿En qué consistió el dejar caer David, descarriarse, apartarse de los caminos del Señor? ¿En qué consistió? Consistió que había un tiempo de estar en la guerra. Amén, hermano. Y él solamente mandó a su general y a Israel a pelear la guerra en la batalla. Y aunque Joab ganó la batalla, ¿cuántos alaban al Señor? Pero si usted lee el contexto, el capítulo 10 de Segunda de Samuel, se va a dar cuenta que Joab, aunque ganó la batalla, ¿cuántos alaban al Señor? No la ganó con el tiempo requerido, le costó más, porque era necesario. Dios le había dicho a David que fuera a la batalla, a la guerra, porque David tenía experiencia, David tenía el respaldo de Dios. David era alguien que Dios estaba usando tremendamente, a su nombre gloria, y por medio de él las batallas se ganaban fácilmente porque Dios estaba con él. Pero David se quedó descansando en sus laureles, se quedó descansando en Jerusalén, en su palacio. Era tiempo de guerra. Quiero decirle, iglesia, que nosotros estamos en tiempo de guerra. Nosotros no podemos estar descansando por un momento. No podemos estar yendo a tomar vacaciones. Hay gente que toma vacaciones, dice, a tomar vacaciones un ratito y luego regreso. No, usted y yo estamos en tiempo de guerra, en tiempo de batalla. Es ahora que estamos peleando la batalla, estamos en los tiempos finales. Vamos a llegar a descansar hasta que Cristo venga a traernos. A su nombre sea la gloria. O hasta que estemos en el cementerio, vamos a descansar en la paz del Señor. Aleluya, en su plenitud, a su nombre gloria. Pero mientras estemos en este estuche de carne, mientras estemos aquí en la tierra, hay guerra, hay batalla. El diablo se ha levantado como los amalecitas se levantaron contra Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? El diablo se ha levantado porque quiere destruir a la iglesia, quiere verte arruinado a ti, hermana, a ti, hermano, te quiere ver fracasado, te quiere ver en el mundo, te quiere ver siendo mundano, impío, te quiere ver siendo campo de los demonios. ¿Sabe por qué? Porque el que se descarrila se vuelve campo abierto de los demonios, lo dicen los evangelios. ¿Cuántos alaban a Dios? Te quiere ver a ti como un perro que vuelve a su vómito y a la puerta la va a revolcarse en el cielo. Te quiere derrotar, el enemigo te quiere derrotar, y usted debe de ser inteligente, no darle lugar al enemigo. Y estos ejemplos bíblicos están por eso. David se quedó descansando en su palacio. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y entonces Satanás aprovechó el momento. Porque, hermano, el tiempo que usted pierde para servir a Dios, Satanás lo va a usar en su contra. Es ahí donde Satanás va a aprovechar el tiempo. Este me está dando lugar. Dice el texto, ni dé lugar al diablo. También dice el texto que el que le hiciere un hoyo al vallado que Dios te ha dado, que es la protección, la serpiente lo morderá. Satanás está como una serpiente enrollada, lista y preparada, esperando tu descuido. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces muchos de ellos dejaron al Señor y ya no andaban con Él. Se descuidaron. Mucha gente en las iglesias que andan en el mundo, que se han apartado, que se han descarriado, muchos de ellos han sido porque se han descuidado espiritualmente. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué le pasó entonces a David? ¿Qué le pasó entonces a David? Leamos el verso 2. Ya leímos el verso 1 de Segunda de Samuel, verso 2. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Hoy estaba durmiendo David, descansando en sus laureles.
y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿cómo era? Muy hermosa, porque el diablo no le va a presentar a uno una tuerta, una chueca, una manca, una coja. No, el diablo no le va a presentar una fea a un siervo de Dios. El diablo te va a presentar la última Coca-Cola. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Te va a presentar lo mejor que él tenga, así como sedujo a Dalila para que hiciera caer a Sansón. Dalila no era cualquier muchacha, también dice la Biblia que era una mujer muy hermosa, muy bonita, que le agradó a los ojos de Sansón cuando quedó viendo aquella mujer, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Y se dejó ir el hombre y perdió los cabales, se le olvidó por la cual el llamado que Dios, hermano, lo estaba haciendo. Muchos se han apartado, muchos cantantes, evangelistas han caído en pecado, pastores también, y todo han sido por un descuido espiritual. Todos de ellos han sido por descuidarse, por quedarse descansando, porque no es tiempo de descansar. Mientras usted está aquí en el culto, mientras usted está en los grupos de oración y no mira usted al pastor aquí, ¿cuántos alaban a Dios? El pastor está por otro lado, guerreando en campaña, predicando el mensaje de la palabra de Dios a través de los cantos y a través de la palabra. El pastor no está en la casa, hermano, descansando, porque no es tiempo de descansar, es tiempo de seguir adelante, a pelear y a guerrear esta batalla, porque si usted no lo hace, se va a volver vulnerable y le va a abrir la puerta al diablo, y ahí es donde va a ser su caída tremendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces David se paseaba y de repente miró a una mujer, que ustedes ya conocen la historia. Tristemente fue la esposa, la mujer de su siervo Urías Etea. Eteo era, así es, el apellido, Urías, Eteo era. Amén. Su siervo leal, su siervo fiel,